Bueno, clase de hoy día, termodinámica, cuarto medio, unidad 01, clase 01. Le puse clase 01 porque esta va a ser la primera unidad en verdad la que vamos a ver, no la unidad de gases ideales que estábamos viendo antes, porque era un poquito más avanzada en contenido con respecto a esta materia. Así que, antes de partir, como siempre, vean si cumplen con las siguientes condiciones, si están en un espacio iluminado, si tienen a mano un cuaderno y lápiz, porque va a ser necesario que tomemos apuntes, si tienen 30 minutos exclusivos para dedicarle a esta clase, y si estás en un lugar donde te puedes concentrar. Si estás cumpliendo con todas estas características, significa que estamos ready para partir la clase. El objetivo de esta clase, que vamos a ver temperatura y calor, el objetivo es entender el significado de equilibrio térmico y lo que realmente miden los termómetros. Y el propósito es que puedan comprender que cuando hablemos de temperatura y calor, hablamos de cosas distintas. Entonces el objetivo, entender, me comí ahí la palabra entender, pero no importa, entender el significado de equilibrio térmico y lo que realmente miden los termómetros. Y vamos a entender qué realmente miden los termómetros. Eso es lo que tenemos que responder al final de la clase. Entonces, en un haz ahora, yo les voy a pedir que vayan respondiendo si esto es correcto o incorrecto en el chat de grupo. En una fábrica de acero, el hierro fundido se calienta a 1500 grados Celsius para eliminar impurezas. Es decir, nosotros, ¿por qué elevamos la temperatura del hierro para poder tener acero? Es que así podemos, a 1500 se eliminan las impurezas que está del hierro y te queda solamente el acero. Entonces, ¿es correcto decir que el hierro fundido contiene calor? Esa es la pregunta. ¿El hierro fundido a 1500 grados Celsius tiene calor o no tiene calor? Eso es lo que quiero que vayan contestando en el chat. Si no, alguien se aventura a decirme por qué tiene frío. No exactamente. Pero el hierro, ustedes que son personas, los animales, los seres vivos, sienten calor. Pero estamos hablando de algo inerte. ¿Tiene calor? Es decir, ¿el calor es algo, es una propiedad, por decirlo de alguna manera? ¿Sí o no? Eso es lo que yo quiero que me vayan contestando en el chat. ¿Será el calor una propiedad como... no porque no siente? El hierro está a alta temperatura, pero el hierro no lo siente. Son respuestas interesantes. Chicos, recuerden poner su nombre en el chat, para los que no han puesto su nombre. Bueno, entonces la mayor parte de la gente me dice que no, que en una fábrica, no porque es una energía externa. Vamos a entender a qué se refiere eso. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Siempre un placer contar con ustedes. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque calor se refiere a transferencia de energía de un cuerpo a otro, debido a una diferencia de temperaturas entre los cuerpos. Los cuerpos no contienen calor. Es decir, lo que es el calor es una transferencia de energía. Se refiere a transferencia de energía de un cuerpo a otro. Nosotros cuando hablamos de si sentimos que tenemos una temperatura alta, tenemos calor, nos estamos refiriendo a cosas como, estamos hablando de lo mismo. Pero en teoría, no es lo mismo. Entonces, esto es lo importante. Calor se refiere a transferencia de energía de un cuerpo a otro. Anótenlo, guárdenlo en su cabeza porque lo vamos a ver, igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Temperatura y calor tenemos 3 tópicos, son la introducción, un poquito de lo que va a ser este ramo, o esta parte del ramo, esta unidad, temperatura y equilibrio térmico, y ley 0 de la termodinámica, porque no podemos hablar de termodinámica lanzándonos al tiro a lo que eran los gases ideales, sin hablar un poquito antes de lo que significan las leyes de la termodinámica, ¿ya?
Y por eso hoy día vamos a trabajar con esta que es de temperatura y calor. Entonces, voy a leer un poquito lo que sale acá. Da lo mismo si estamos en un día sofocante de verano, como en una helada noche de invierno. Nuestro organismo necesita mantenerse siempre a una temperatura casi constante. El cuerpo puede lograr adecuar esta temperatura casi siempre, pero a veces necesita ayuda, ¿ya? Es decir, nosotros, el cuerpo humano, generalmente siempre está entre los 35, 37 grados. Generalmente, esa es la temperatura del cuerpo, independiente que estemos en invierno o estemos en verano. Entonces, para lograr esto, el cuerpo tiene su sistema, sus distintos sistemas para lograr controlar la temperatura. Pero yo les quiero preguntar y que me contesten en el chat, o si quieren pueden levantar la mano en la pantallita de participantes para poder contestar, así yo le puedo desbloquear el micrófono. Las preguntas de acá abajo. Ejemplos. ¿Qué hacemos cuando hace mucho frío? ¿Qué hacemos cuando hace mucho calor? Entonces me puede contestar en el chat. Profe, ¿significa que el agua tiene calor? Nada tiene calor. El calor no es una propiedad de las cosas. Nada puede tener calor. El calor se refiere a una transferencia de energía, pero las cosas no tienen calor. Las cosas pueden tener temperaturas elevadas, temperaturas bajas, pero calor no tienen. Entonces, aunque nosotros digamos que tenemos calor, es un poco erróneo, porque nosotros debemos decir que hay una alta temperatura. ¿Y qué pasa cuando hay una alta temperatura? Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, pues, contéstenme. ¿Qué hacemos cuando hace mucho calor? ¿Qué hacemos cuando hace mucho frío? ¿El agua puede transferir temperatura o algo así? Me preguntan en el chat, Franco Zárate. Efectivamente, el agua es un muy buen regulador de temperatura. Por eso, en la costa, por ejemplo, en los días muy calurosos, en el verano, no hace tanto calor en la costa, sobre todo si hay 35 grados y no está muy cerca del agua, el agua regula muy bien la temperatura del medio ambiente. Por eso nosotros nos ayuda a no sentir tanta temperatura, no voy a decir calor porque está mal dicho, tanta temperatura en el borde. Entonces, cuando hace calor nos intentamos refrescar con agua y cuando hace frío nos abrigamos, efectivamente. Cuando tenemos frío nos abrigamos para mantener la energía. Perfecto, cuando hace frío intentamos subir nuestra temperatura y calor intentamos bajar nuestra temperatura. Efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Cuando hace mucho calor nos tomamos un vaso de agua, una bebida, ¿cierto? Bien helada. Cuando hace mucho frío nos tomamos un café, nos abrigamos, ¿cierto? Evitamos que la temperatura de nuestro cuerpo se vaya perdiendo por las partes que están menos abrigadas. Entonces entiendan, aguántense un poquito con este concepto de por qué nos abrigamos, por qué nos desabrigamos, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a ver al final que se llama equilibrio térmico. ¿Ya? Cuando tenemos frío nos abrigamos para mantener la energía. ¿Ya? Entonces vamos a entender por qué. Cotidianamente ocupamos los términos temperatura y calor, aunque en la física los dos términos tienen términos muy distintos, como lo que les venía diciendo ahora. En estos capítulos entenderemos lo siguiente. La temperatura en términos de su medición y veremos cómo los cambios de temperatura afectan las dimensiones de los objetos, es decir, los objetos pueden variar sus dimensiones, se pueden agrandar, se pueden disminuir, según la temperatura que ellos tengan. Y que calor se refiere a la transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura. Es decir, estos son los conceptos más importantes. La temperatura, vamos a ver la temperatura en términos de su medición y cómo los cambios de temperatura afectan a los cuerpos, efectivamente. Con calor se expande, significa que con cambios de temperatura, donde la temperatura vaya aumentando, significa que el metal se va a expandir. La mayoría de los metales, efectivamente, Vicente, se expanden. Y cuando hace frío, o sea, cuando hace frío en teoría es cuando hay una disminución de temperatura, los objetos se contraen. Esto pasa con casi todos los objetos.
¿ya? Hay algunos objetos que se comportan de forma extraña, ¿ya? Pero con casi todos pasa esto. Y el calor se refiere a la transferencia de energía causada por las diferencias de temperatura. Es decir, cuando nosotros sentimos calor es porque básicamente se está transfiriendo energía a nuestro cuerpo, porque en el exterior hace más calor que en el interior. Es decir, en un día muy caluroso, afuera de nuestro cuerpo hace más calor que adentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, entra calor, sube la temperatura porque busca hacer un equilibrio, y por eso nos sentimos que nuestra temperatura sube y le decimos a eso calor. Ya, sigamos. Equilibrio, temperatura y equilibrio térmico. Entonces ahora vamos a hablar exclusivamente de temperatura. El concepto de temperatura, un segundo, el concepto de temperatura se origina en las ideas cualitativas de caliente y frío, basados en nuestro sentido del tacto. Es decir, nosotros a partir de nuestro tacto podemos saber si algo tiene una temperatura elevada o una temperatura baja, según la temperatura de nuestro cuerpo. Porque si algo tiene una temperatura superior a la temperatura de nuestro cuerpo, lo vamos a encontrar caliente. Si algo tiene una temperatura inferior que la temperatura de nuestro cuerpo, lo vamos a encontrar frío. Muchas propiedades de la materia dependen de la temperatura. Eso también es súper importante. Ejemplo, como bien hablamos, la longitud de una barra de metal o la presión de vapor en una caldera. Es decir, si en una caldera, mientras más temperatura hay, significa que más presión de vapor va a haber. Y la longitud de una barra de metal, si hay más temperatura, esta barra se va a alargar. Y si hay una temperatura inferior a su temperatura como normal, se va a cortar. ¿Ya? Entonces tenemos esos conceptos. Entonces, para usar la temperatura como medida de calidez o frialdad, necesitamos construir una escala de temperatura, ¿cierto? Nosotros no podemos hablar de frío y caliente solamente por el tacto, porque todos quizás podemos tener temperaturas distintas y sentidos del tacto distintos. Entonces nosotros tenemos que crear una escala de temperatura. Entonces les voy a preguntar ahí en el chat qué escala de temperaturas conocen. ¿Qué escalas de temperatura? Kelvin, bien, ahí Celsius. Kelvin, Celsius, me falta una más conocida de las típicas. Grados Celsius, perfecto. Y Fahrenheit. Perfecto. Esas tres son las más conocidas. Hay otras escalas que se ocupan en la física, pero no lo vamos a ocupar en este curso, en las mediciones que vamos a hacer durante este curso. Fahrenheit, Celsius y Kelvin son las tres principales con las que vamos a trabajar durante este curso. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación. Entonces, para esto, voy a seguir con ranking, exactamente, esa es la otra. Para esto es necesario utilizar cualquier propiedad medible de un sistema que varíe con su calidez o su frialdad. Es decir, para nosotros poder medir temperatura, tenemos que ver algún sistema. Sistema se refiere a, puede ser un termómetro, puede ser alguna válvula de presión, que vaya cambiando alguna propiedad a medida que cambia su temperatura. Por lo tanto, vamos a mostrar dos ejemplos de cómo hacer termómetros. El primero es el termómetro más clásico. Los cambios de temperatura hacen que cambie el volumen del líquido. Acá podemos ver en la parte inferior que tenemos el líquido que está dentro del termómetro, es mercurio o etanol. Está todo esto dentro de una pared de vidrio. Y vamos a decir que este de acá, voy a anotar, voy a decir que este de acá, justo a esa altura, a esta altura de acá, es el nivel 0. Es decir, a una temperatura como temperatura ambiente, que son como los 21 grados Celsius, a esa altura se encuentra el mercurio, ¿ya? O el etanol. El etanol es un alcohol, pero no es un alcohol etílico. por si quedaba en duda, estimado Gonzalo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la temperatura, el volumen del líquido aumenta. Por lo tanto, nosotros podemos relacionar la temperatura que está sintiendo el termómetro con el volumen que hay dentro del termómetro. Entonces, los cambios de temperatura se pueden reflejar en el volumen del líquido. Eso es para el primer caso. Es decir, aumenta la temperatura y aumenta el volumen del líquido. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen del líquido. Ese es en el caso 1. Y en el caso 2, tenemos que los cambios de temperatura hacen que cambie la presión de gas. A mayor temperatura, mayor presión de gas. Por lo tanto, en esta válvula de acá, se va a poder medir finalmente cuál es la presión que hay adentro. Es decir, nosotros podemos saber una presión, una temperatura ambiente, y podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Entonces podríamos encontrar un tipo de relación entre la presión y la temperatura que siente dentro de este recipiente de gas con volumen constante. Ya, entonces sigamos. ¿Dudas hasta acá? ¿Está todo bien? Pueden hacer con la manito arriba, ahí en su, si saben cómo reaccionar en esto, pueden hacer con el dedito para arriba. ¿Cómo funciona el del gas? El del gas funciona de la siguiente manera. Me preguntan por acá. Todavía no explico qué es un termostato, todavía estamos hablando un poco de cómo hacer termómetros. Voy a explicar cómo funcionan los cambios de temperatura con el recipiente de gas. Lo voy a explicar nuevamente. Este recipiente contiene un manómetro. Los manómetros sirven para medir presión. Acá adentro hay un gas con volumen constante, es decir, el volumen del gas no va a cambiar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior de gases ideales hablamos que hay tres cosas con las que uno puede identificar un gas, que es volumen, temperatura y presión? Acá me están diciendo que el volumen es constante, es decir, el volumen no va a cambiar. Entonces, si estoy midiendo la presión y el volumen no va a cambiar, significa que para que cambie la presión, tendría que cambiar la temperatura. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, es hacer termómetros. Entonces, esto de acá, el recipiente de gas, va a aumentar su presión a medida que aumente su temperatura. Entonces nosotros podríamos crear algún tipo de escala sabiendo qué temperatura tiene el gas adentro y qué presión tiene el manómetro. Y así poder medir temperatura. Es decir, nosotros una vez sabemos esta escala, podemos saber qué temperatura tiene el gas sabiendo solamente la presión, porque el volumen es constante. Es decir, el volumen es una propiedad que no va a cambiar, y las únicas dos que pueden cambiar es la temperatura y la presión. Entonces podemos crear, como en este caso, en el primer caso podíamos saber la temperatura a partir del volumen, si el volumen aumentaba o disminuía, acá vamos a saber la temperatura a partir de la presión, si aumenta o disminuye. Los dos siguen el mismo concepto. Perfecto. Entonces, sigamos. Entonces ahora entramos a la parte un poquito más interesante que se llama equilibrio térmico. Acá me preguntan en el chat, ¿existe algún líquido al que se le pueda alterar el volumen por medio de la presión? Efectivamente, si se mantiene la temperatura constante, uno puede lograr mantener la temperatura constante de un líquido y al aumentarle la presión puede disminuir el volumen. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Pero eso se puede lograr cuando hay temperatura constante. Eso lo vamos a ver más adelante, es materia mucho más adelante, Gonzalo. Todavía, pero está bien la pregunta, está bacán, es contingente. Sucede eso con el agua, sucede eso con la mayoría de los líquidos, y sobre todo también con los gases. Si podemos mantener la temperatura constante del agua y aumentarle la presión, va a disminuir su volumen. Ya, perfecto. Entonces sigamos.
Equilibrio térmico. Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos el termómetro en contacto con él, ¿cierto? Nosotros queremos medir la temperatura que tiene un cuerpo y colocamos el termómetro cerca de él. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Queremos conocer la temperatura de una taza de café. ¿Ya? Imagínense una taza de café. Yo justo tengo una taza de café acá. Tomo harto café. Queremos conocer la temperatura de una taza de café y colocamos un termómetro dentro de él. El termómetro se calienta, pero el café se enfría un poco, hasta que en un punto llegan a la misma temperatura. Es decir, una condición que vamos a conocer como equilibrio térmico. ¿Tiene sentido? Nosotros cuando ponemos, por ejemplo, tenemos un vaso con jugo, el jugo está tibio y le echamos hielo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El hielo empieza a tener la temperatura del agua y el agua empieza a buscar un poco la temperatura del hielo. Entonces uno baja y el otro sube, ¿cierto? Y cuando están en la misma posición, estamos hablando que están en un equilibrio térmico, es decir, tienen exactamente la misma temperatura. Entonces, dos sistemas separados por un material aislante, como madera o espuma de plástico o fibra de vidrio, hacen que el equilibrio térmico se logre con mayor lentitud. ¿Se acuerdan ustedes que me hablaron al principio de qué hacemos nosotros cuando hace frío? Nos abrigamos. ¿Por qué? Porque esta ropa abrigada, por decirlo de alguna manera, sirve de aislante con el exterior. Entonces hace que nuestro cuerpo pierda temperatura de forma más lenta, es decir, que no sintamos frío de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, lo que vendría a ser nuestra ropa, que nos mantiene nuestro calor de nuestro cuerpo como aislada del exterior, hace de un material aislante. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, perfecto. Cool. El neopreno es un material aislante, efectivamente. Cumple ciertas condiciones aislantes el neopreno. Y también las espumas de plástico, la fibra de vidrio, el plumavit, la madera, todas esas cosas son aislantes térmicos, ¿cierto? Hay casas que se forran entre medio de sus paredes con plumavit porque hacen que así se pierda de forma más lenta la temperatura que está dentro de la casa con la temperatura exterior. Además de aislantes eléctricos, son distintos los aislantes eléctricos con los aislantes térmicos, porque cumplen diferentes son de diferentes materiales y tienen distintos propósitos. ¿Ya? Entonces algo puede ser muy buen aislante térmico, pero puede ser mal aislante eléctrico. Son aislantes, cosas pueden ser aislantes, pero pueden tener distintos usos, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por sus preguntas, chicos. Me gusta que participen así en la clase. Ya, de más. Un aislante ideal es aquel que no permite la interacción entre dos sistemas, es decir, que evita el equilibrio térmico entre dos sistemas. Es decir, el aislante ideal, que es ideal porque no existe, las cosas ideales muy pocas veces existen, el aislante ideal impide completamente la transferencia de calor entre un cuerpo y otro cuerpo. Entonces, un aislante ideal hace como barrera efectiva 100% entre dos cuerpos, pero eso en la realidad no pasa, ¿cierto? Los aislantes térmicos solamente ayudan a que este paso de calor sea más lento, pero no lo puede evitar. Entonces nosotros hablamos de un aislante ideal que separa 100% la interacción. Exactamente, pero el termo igual se te enfría en algún momento si lo dejas ahí, ¿cierto? El termo es un muy buen aislante como concepto de termo, porque te tiene la comida calentita y finalmente evita que tome la temperatura que hay en el medio ambiente. Entonces hace de barrera térmica finalmente entre la comida calentita y el exterior. O si está fría también, exactamente. La atmósfera se considera un aislante de la temperatura de la galaxia. Eso es una discusión de que sí, efectivamente, el aire es un muy buen aislante entre las temperaturas. Y tenemos harto volumen de aire finalmente entre
donde estamos nosotros, en la corteza terrestre, y lo frío que puede estar la galaxia. El aire es muy buen aislante. O sea que los aislantes evitan que haya un equilibrio entre dos objetos. Exactamente, eso es lo que quiero que entiendan. Como dice Smile 340, los aislantes térmicos no lo evitan, sino que hacen que el equilibrio térmico sea más lento. ¿Ya? Pero no lo evitan. Es imposible que un aislante pueda evitarlo, porque eso sería un aislante ideal y en la teoría no existe. ¿Ya? Pero muy buena acotación. Lo que yo quiero que se vayan de esta clase es que entiendan que los aislantes térmicos hacen que el equilibrio térmico sea más lento entre dos objetos. Bacán. Acá vamos a ver un ejemplo sobre aislantes térmicos. ¿Ya? Y acá me gustaría que alguien me dijera ahí en el chat o levantara la mano sobre estos ejemplos que salen acá. Imaginen tres sistemas distintos, A, B y C. Gonzalo, perdón, te contesto la pregunta después. Imaginen tres sistemas distintos, A, B y C. Inicialmente no están en equilibrio térmico, ¿ya? Es decir, el sistema A, el sistema B y el sistema C están a temperaturas distintas. Y tenemos los siguientes casos. Tenemos un sistema A, tenemos un sistema B, tenemos un sistema C, tenemos un conductor acá, tenemos otro conductor acá y tenemos un aislante. El conductor hace exactamente lo contrario que el aislante, es decir, propicia el equilibrio térmico entre dos sistemas. Y acá tenemos otro caso totalmente contrario, ¿cierto? Tenemos un aislante que separa el sistema A y el sistema B, y tenemos un conductor que une el sistema A con el sistema B, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que alguien me explicase, por ahí que levante la mano en la ventanita de participantes y yo lo desmuteo, y me explique qué pasa en el caso 1 y otra persona me explique qué pasa en el caso 2. Si me contestan ahora, esto les puede sumar el punto de la actividad que no tienen si es que no participaron en la primera, no hicieron la primera actividad de la clase anterior. Entonces, yo les puedo dar un perdonazo si me contestan. Acá Franco Zárate. Franco, dame un segundo, te estoy desmuteando. Profe, Dígame. le podría decir el del caso 2, creo. Ya. Explíqueme el caso 2 y Nicolás Sepúlveda me va a explicar el caso 1, que son los dos que tienen la mano levantada. Ya, entonces, Ya, en el caso 2 sería que el sistema A y el B se regulan, por así decirlo. Perfecto. Y el C se regula, pero más lento. Efectivamente. Si estamos hablando de que, ¿y qué pasaría si el aislante fuera un aislante ideal? No bajaría su temperatura, ni subiría. Exacto. ¿No? A su temperatura inicial. Es decir, si el aislante fuera aislante ideal, el sistema C se mantiene a su temperatura normal y el sistema A y el sistema B, como bien dice, están en equilibrio. Así que, perfecto. Muy bien, Franco. Ahí tiene su puntito si es que no lo tiene de la clase. Buena. Muchas gracias por su participación. Ya. Y Nicolás es el otro que estaba levantando la mano. Ahora Nicolás nos va a explicar el caso 1. A ver si... Ya, ahí... profe, voy a hacer el intento yo. Sí, la mejor forma es intentarlo. Ya, un aislante no impide que estén separadas permanentemente, como usted dice. ¿Ya? Entonces, en el sistema A y el B se estarían juntando lentamente, mientras que en el C se estarían como regulando con el A, B, C, como se estarían juntando entre los tres, pero de otra manera. Ya, entonces te hago una pregunta. Si estamos hablando que este aislante fuera aislante ideal, ¿el sistema A, el sistema B y el sistema C lograrían tener la misma temperatura? Sí, Con sí. el tiempo diría que no. Con el ejemplo diría que no. No, pero existe la posibilidad de que sí, porque se estarían juntando todos en el C. ¿Cuál sería esa posibilidad? A ver si me la puede explicar.
Se estarían juntando todos con el C. Efectivamente, como el sistema A tiene relación con el sistema C y el sistema C tiene relación con el sistema A, significa que después de un tiempo el sistema A, B y C estarían todos en la misma temperatura. Esa misma. Muy bien, porque están unidos finalmente, ¿cierto? Acá está el conductor y acá está el conductor, ¿cierto? Están todos unidos. En cambio, en el caso 2, este sistema de arriba, que es el sistema AB, está completamente aislado del sistema C. Entonces, en el caso 1, tendríamos que A, B y C están en equilibrio, y en el caso 2 tendríamos solamente que A y B estarían en equilibrio, siempre y cuando esto fuera un aislante ideal. Ujú. Muchas gracias, Nico. Ahí también se gana su puntito. Eso. Ya, chicos, para los que no saben cómo levantar la mano, en la ventana de participantes tienen una opción que se llama Lower Hand, es decir, que significa levantar la mano. Nico, ahí tú puedes bajar tu mano que sigue estando levantada. Antes que se me olvide. Perfecto, sigamos ahora. Entonces, veamos qué me han dicho en el chat. El nitrógeno es el gas más importante, lo voy a explicar más adelante, porque eso tiene que ver con una materia que no hemos visto todavía. Pero vamos a explicar por qué es importante el nitrógeno. Entonces, el caso 1, si C está en equilibrio térmico con A y B, entonces A y B están en equilibrio térmico, A y C deberían, sí, está bien, A y B están en equilibrio térmico entre sí, es decir, A, B y C están todos en equilibrio, eso es lo que habíamos visto. Y en el sistema, en el caso 2, solamente A y B están en equilibrio y C está tiene su sistema solo y no necesariamente está en equilibrio con A y B, ya que este aislante dijimos que era un aislante ideal. Entonces, la definición de equilibrio térmico, chicos, anótenselo, tatúenselo, como ustedes quieran. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura, ¿ya? Dos sistemas pueden estar juntos, pero si están a distintas temperaturas todavía no están en equilibrio térmico. Pero cuando alcanzan la misma temperatura, ya va a estar en equilibrio térmico, ¿ya? Y eso es lo más importante. Dos sistemas están en equilibrio si y solo si tienen la misma temperatura. Entonces, veamos qué aprendimos. Entonces, acá yo les voy a pedir, les voy a dar la oportunidad a que más gente levante la mano y ir poniéndole estos puntitos que no tienen de la clase anterior. Sí, pueden contestar las siguientes preguntas. Dice lo siguiente. Se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la temperatura de aquel. ¿Qué temperatura registra? ¿Quién me responde esta pregunta? Está la alternativa A, B, C y D. ¿Qué saben tú? ¿Quién levanta la mano y me dice qué está midiendo, qué está registrando la temperatura? Es decir, si se introduce un termómetro en una olla de agua caliente y se registra la temperatura de aquel termómetro, ¿qué temperatura se registrará? ¿Qué está midiendo el termómetro? Chicos, levanten la mano y yo les doy la palabra y se ganan un puntito si es que no tienen el puntito de la clase anterior. Verónica, perfecto. Verónica, te escuchamos. Yo digo que la A porque se registraría la temperatura del agua, porque no se puede. ¿Cómo? Porque el termómetro no tiene una temperatura. Vamos a ver. Muchas gracias Verónica. Te tengo anotadito acá, ¿ya? Por participar. Vamos a ver, vamos a contestar esta pregunta. Quiero escuchar varias opiniones. Tenemos a Nicolás. Nicolás. Ya, ahora sí. Estaba cachando. Es que si el termómetro se puede decir que si tiene una temperatura, que sería, no sé cuál, pero tiene una. ¿Qué Sería temperatura? 0, por así decir. ¿Cómo? Como una
te quedaste sin... Estás sin sonido, Nicolás. Te estoy desmuteando y no puedo. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, Digo que podría ser. ¿qué alternativa dices tú? ¿A, B, C o D? ¿La cual? La C. La C. Me dice que es un promedio igual de las temperaturas del agua y el termómetro. Sí, porque se estarían igualando al momento que se introduce. Perfecto. Vamos a ver si esa es la correcta. Quiero escuchar a todos los que tienen la mano levantada. Muchas gracias, Nicolás. Escuchamos a Smile. Smile me dice su nombre, si no, no tengo forma de anotarle el puntito. Ahí estoy esperando que ahí está. Sí. Su nombre. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo, ¿cuánto? Yo opino que debería ser Canales. Canales, perfecto. ¿Cuál es? ¿A, B o C? ¿O D? Yo cacho que la C. Igual lo que dice el Nico es como cierto, porque al final se está intentando como equilibrar la temperatura del agua con el del termómetro para sacar como una temperatura así como la que se anda buscando, o algo así. Perfecto. Arriba. Ya, muchas gracias por tu aporte, Osvaldo. Ahí te tengo anotado. Ya. Ahí te voy a dejar en mute. Ahora vamos a escuchar a Gonzalo. Y finalmente a Franco después. Gonzalo. Yo me inclino un poco más por la D. Por la D. El agua tiene una mayor masa que el termómetro, y un objeto que tiene mayor masa tiene mayor importancia en su temperatura. Tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Pero vamos a ver si efectivamente eso es la respuesta de la pregunta que yo estoy diciendo. Muchas gracias, Gonzalo. Ya. Y finalmente tenemos a Franco. ¿Franco? Profe, Dígame. yo igual digo que puede ser la D. Puede ser la D. Por el tema de que el termómetro siempre se guía más en la temperatura, como que guía, o sea, eso, o sea, como que la temperatura la que guía, po. O sea, mientras más temperatura va a marcar más temperatura, o si es menor, se guía más en la menor temperatura. Perfecto. Pero como estamos viendo el caso del agua, registrará más temperatura porque porque está caliente, po. Entonces, un promedio ponderado centrado en el de mayor temperatura. Muchas gracias. Eso. Vamos a revelar en breve la respuesta correcta. Y Vicente también, vamos a darle la palabra a Vicente. Voy a dejar... Vicente, todavía no te puedo sacar... perdón. Ahora sí, Vicente. Ya, en cuanto decían los chiquillos, igual sobre como en centrarse solamente el agua, tampoco se cumpliría mucho el hecho del equilibrio térmico, que es de lo que estamos hablando al final, y es lo que técnicamente busca medir el termómetro. Entonces, igual la C estaría como más tirada. ¿La C? Para eso. ¿Me dice la C? Sí. ¿Y su apellido? Marchant. Marchant, perfecto. Ya, chicos, ahora muchas gracias, Vicente, por tu participación. Se sorprenderán de la respuesta. ¿Por qué? Yo le estoy preguntando, se registra la temperatura de aquel termómetro, ¿cierto? ¿Qué temperatura está registrando el termómetro? Aunque ustedes no lo crean, el termómetro registra la temperatura de él mismo. El termómetro no mide la temperatura del agua, no mide la temperatura, el promedio, porque no puede hacer el equilibrio térmico al tiro. Uno no pone un termómetro y al tiro se crea el equilibrio térmico. Y tampoco es un promedio ponderado entre el mayor y el menor, porque el termómetro tampoco sabe cómo ponderar promedios. Entonces, el termómetro siempre mide la temperatura de él. Por eso ustedes tienen que poner un termómetro y se lo ponen bajo el brazo y tienen que esperar de que el termómetro alcance el equilibrio térmico entre su temperatura y la temperatura de ustedes. Por eso no es como llegar y ponerse el termómetro y decir, ya bacán, tengo esta temperatura, sino que tienen que esperar que haga el equilibrio térmico. Entonces, lo que está midiendo el termómetro es la temperatura del mismo.
Por lo tanto, siempre que ustedes pongan el termómetro en alguna parte, no hay que llegar y ponerlo, sino que tienen que esperar que alcance el equilibrio térmico entre el termómetro y lo que está midiendo el termómetro. Así que no se les va a olvidar nunca. Igual, muchísimas gracias por tu participación, chicos. Tengo acá anotado todos los que participaron. No, nada, terrible, robados, nada. Me gusta que participen. Pero sí, capcioso, ¿cierto? Eso, chicos. La respuesta correcta era la temperatura del termómetro. Y la temperatura 2, o sea, la temperatura 2, la actividad 2, si pueden tomarle un pantallazo a esto, o una foto, o lo que sea, porque esto es lo que me interesa que anoten en sus cuadernos de lo que aprendieron el día de hoy, ¿ya? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el equilibrio térmico? Y finalmente, ¿qué es la ley cero y cuál es su importancia? La ley cero es aquella que me dice que el equilibrio, que habla del equilibrio térmico. La ley cero dice que dos cuerpos que están en equilibrio si tienen la misma temperatura. ¿Ya? Eso enuncia la ley cero. ¿Y cuál es su importancia? Eso lo tienen que buscar. ¿Ya? Acá nos sale, en esta clase nos sale cuál es la gran importancia de la ley cero, pero es muy importante. Y eso, chicos, esto, el PPT igual lo voy a subir a la clase, o sea, perdón, a su Facebook. Ahí pueden ver las preguntas si es que no las alcanzaron a anotar ahora. Pero si quieren pueden anotarla, pueden tomarle una foto, pero igual esto se los voy a subir apenas termine la clase. ¿Ya? Y recuerden, en el form que les voy a poner, de hecho se los voy a tratar de mandar al tiro. Se los voy a mandar por acá, pero igual se los voy a poner en Facebook. No, mejor se los pongo en Facebook. Se lo voy a poner en Facebook, el form para que contesten las típicas preguntas que les hago al final de la clase, qué dudas me llevo de la clase, de qué me siento orgulloso de haber aprendido hoy, y con qué sensación me voy de esta clase. Y chicos, ahora yo les doy la palabra nomás si es que quisieran agradecer, decir que entendieron, que no entendieron, tienen ahí, pueden sacarse los micrófonos solos ahora, tienen libertad de poder preguntar y todo. Así que los que quieran hablar, soy todo oídos de escucharlos. ¿Dónde se envía esta cosa? ¿Dónde se envía? Sí. Va a estar en Facebook, ¿ya? En Facebook, y yo les voy a subir un form de estos típicos formularios que yo les subo, donde pueden subir una fotito ahí de su resumen y contestar estas preguntas. Ay, profe, si tengo pésima letra, ¿qué hago? Da lo mismo, porque yo solamente la voy a leer. Si quiere lo puede hacer, si lo quiere hacer en computador, también lo puede hacer en computador y me lo manda de la misma manera. Le envío un mensaje de voz. No, tiene que ser escrito. Yo quiero ver que está anotado en alguna parte este resumen. Al menos Lo en su tengo cuaderno. anotado, profe. Al menos en su cuaderno, Dígame, ¿quién me está hablando? Aquí, Osvaldo. Osvaldo, cuéntame. ¿Por qué no habla eso de PSU Matemática? Que todavía no tenemos clases de eso. PSU Matemática, vamos a tener PSU Matemática pronto. Estoy preparando todo el material de lo que va a ser el taller de matemática. Yo sé que hay varios que están preocupados quizás por lo que hemos visto en matemáticas, pero quédense tranquilos que por lo menos en PSU, ustedes no se han dado cuenta, pero lo que estamos viendo en el ramo de matemáticas es pura parte de probabilidad de PSU, ¿ya? Así que, si bien todavía no nos enfrentamos a hacer ejercicios de PSU, de esa materia, aparte de los que ya les mostré en el formulario de la primera clase de matemáticas, nuestras próximas clases de PSU van a tener enfoque con el inicio de la materia, con lo que vimos la clase de PSU, la única clase de PSU que tuvimos cuando estábamos en clase, que fue hace 84 años. Sí. Muchas gracias. Nada, les quería preguntar al tiro, no sé si les parece que durante vacaciones de invierno yo los pueda ayudar con taller PSU, quizás haciéndole clases de 5 o 10 minutos, mostrándole materia de PSU, ¿sí? Para que no se atrasen con eso. Sí, confirmo. ¿Sí? Sí, confirmo. Bacán. Bacán. Dele para adentro, mi rey. Y nos vamos poniendo al día con matemática de PSU en ese sentido. Tengo varios ejercicios buenos y les voy a compartir un librito de PSU que es súper bueno, que es donde yo voy a estar haciendo todas las clases. Crea más. Así que tiene todo de la PSU. Julio, profe. Pues eso. Una pregunta. Pregúnteme, aproveche. ¿Por qué el calendario
llega solo hasta el año 2036 o 2038 y no más. ¿En dónde? Reprobado. Reprobado al toque. ¿Calendario del teléfono? Sí. Es un mensaje subliminal, pero no quieren que sepas. Oh. O es porque el término del ciclo del fin. Claro, claro. No, chicos. Ya, profe, pero tengo todo anotado y no ocupo Facebook. No, mándemelo igual, ¿ya? Profe, Sí, deje su número. les dejo mi Instagram si quieren, ya Ya, lo sí, saben, mejor. Basti, o sea, profe-Basti Zambrano. Cualquier duda me pueden preguntar, cualquier duda me preguntan por ahí sobre esto, y si es que no tienen Facebook y no se meten a Facebook para ver el tema del link, me lo piden por ahí, ¿ya? Pero a mí me interesa, en verdad me sirve mucho, sobre todo estas preguntas que salen acá, qué dudas me llevo de la clase, cómo me siento, si me siento orgulloso de algo, con qué sensación. A mí más que aprendan el contenido, me interesa mucho cómo se sientan durante la clase y después de ella, ¿ya? Así que eso, por eso les pido que contesten y que el contenido lo van a tener igual. Pero a mí me sirve saber y me da tranquilidad que lo tengan anotado en su cuaderno en modo de resumen. Sí. Está anotado, pues. Ya, chicos, sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Un placer hacerles clases como siempre. Y nos vemos en una próxima ocasión. Pues ahí nos ponemos de acuerdo para en vacaciones de invierno empezar a trabajar, es decir, la próxima semana empezar a trabajar con temas de PSU. ¿Ya? Espéreme. Profe, gracias. Ya. Profe, Chao, chao, que estén bien. bueno, yo. Ahí me preguntan por interno qué es la ley cero. Antes que se vayan ahí, si alguien quiere quedarse a escuchar, la ley cero es la ley que enuncia sobre el equilibrio térmico, que dos cuerpos están en equilibrio, sí o sí, tienen la misma temperatura. Eso es la ley cero. Me preguntaban ahí por interno. O sea, no solo la pregunta. Ya, chao, profe. Cuídese. Chao. Profe, Dígame, yo tengo una consulta. consulte. ¿Los líquidos polares tienen una carga específica, así de positivo o negativo? Sí, porque los polos hacen referencia a, pero de repente es una magnetización temporánea y no necesariamente hay líquidos como que tienen una polaridad como tal. Pero no estoy 100% seguro, si es que estamos hablando de líquidos sobre todo que vemos en el medio ambiente, pero imagínate metales que pueden estar en estado líquido y sí pueden tener una magnetización. Entonces, si es que tienen cierta carga, ¿son algo volátiles? ¿Volátiles? ¿Mm? ¿Que No lo sé. no siempre van a tener No. ese estado? Si es que son, no sabría 100% porque el estado depende mucho de la temperatura también. Entonces, depende de las condiciones en las que se encuentre el líquido, podríamos hablar de cómo se está comportando. Pero como todo en la vida, depende de las condiciones en las que se encuentra. Hay cosas, los elementos ferromagnéticos son aquellos elementos que tienen polaridad de por sí, ¿cierto? Que tienen como los polos separados y finalmente pueden atraer cosas y sirven como imanes y todo eso. Pero bueno, eso va más allá del contenido de este curso, pero respondiendo a tu duda, puede, en estado líquido, de hecho hay un experimento en internet, busca cómo finalmente hay como un líquido que se come un slime que tiene como elementos, como que está hecho con cosas media ferromagnéticas. Es bastante interesante, pero eso ya no sería en estado líquido, sino que es un slime que tiene cosas ferromagnéticas que un imán se lo come entre medio, pero no tiene que ver con el estado líquido en el que están las cosas. Ok. ¿Y algunas cargas o campos magnéticos pueden repeler líquidos? ¿Algunos líquidos? Podría ser, pues efectivamente, si el campo magnético está tiene cierta polaridad y el líquido tiene, o sea, en la teoría sí. En la teoría, si tienes un líquido polarizado, podrías perfectamente poder atraerlo, pero tienes que generar las condiciones, o repelerlo en este caso, pero tienes que generar las condiciones para que eso ocurra. ¿Ya?
Si Ok, quieres te puedo mandar un texto que habla harto sobre electricidad y magnetismo para que puedas entender más sobre eso. ya. En ese video de casualidad me aparece algo de los superconductores. No, pero te tengo un texto, tengo un libro que se llama Física Ya, Universitaria, que habla mucho sobre magnetismo y electricidad, que tiene como 6 capítulos enteros sobre eso. Si te interesa, te lo ok, puedo compartir. ya estaría bueno. Avísame, Sí, si me tienes en Instagram o en Facebook, ahí avísame para mandarte el link, ¿ya? ya, Ya, pues, vale, Gonzalo. gracias. Que estés bien. Chau, Chau, chau. esté bien.